¿Conoces algún cuento en el que a través de su narrativa se percibe el sentir del autor y por medio de ella se ve reflejada la enseñanza de disfrutar a los padres? Reciba un cordial saludo, queridos compañeros. Mi nombre es Gabriel Omar Silva Troncos y junto a mi equipo les daremos la bienvenida a nuestro storytelling. Hoy tenemos una presentación un tanto especial, pues tenemos el agrado de narrar el cuento donde podemos notar y percibir los sentimientos de tristeza y dolor del poeta César Vallejo por la pérdida de su ser amado, que vendría a ser su madre. Me refiero al cuento Más allá de la vida y la muerte. Pero antes de todo, primero conozcamos acerca del escritor y poeta responsable de que hoy gocemos de esta increíble narrativa. Como lo había mencionado antes, es César Vallejo. A continuación, mis compañeros Erwin, Yanilú y Triana serán los encargados de profundizar sobre la biografía de este ilustre poeta. César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, un pequeño pueblo en la región andina de La Libertad, Perú. Fue el menor de 11 hermanos en una familia mestiza con fuertes raíces españolas e indígenas. Desde una edad temprana, Vallejo mostró un interés por la literatura y la poesía, influenciado por su entorno rural y las tradiciones culturales de su comunidad. Vallejo estudió en diversas escuelas locales antes de mudarse a Trujillo. En 1910, para continuar su educación en Trujillo, se matriculó en la Universidad Nacional de Trujillo, donde estudió las letras y derecho. Durante estos años se unió a un grupo de jóvenes intelectuales y escritores conocido como la Bohemia de Trujillo, entre los cuales se encontraban futuros grandes escritores como Víctor Raúl Haya de la Torre. Este círculo influenció profundamente en su desarrollo literario y político. En 1919, Vallejo publicó su primer libro de poemas, Los Heraldos Negros, que tuvo una gran acogida y marcó su entrada en la literatura peruana. Este libro refleja sus experiencias personales y las influencias de la poesía modernista y simbolista, con un tono sombrío y melancólico. Este mismo año, Vallejo se trasladó a Lima, donde se involucró en el movimiento intelectual y político de la capital. Sin embargo, en 1920 fue acusado de participar en un motín y encarcelado durante varios meses en la prisión de Trujillo. Aunque nunca se probó su culpabilidad, esa experiencia dejó una profunda marca en su vida y obra, intensificando su percepción de la injusticia y sufrimiento humano. Después de su liberación, Vallejo regresó a Lima y publicó su segundo libro de poemas, Trilce, 1922, una obra radicalmente innovadora que rompía con las convenciones políticas de la época. Trilce es conocida por su lenguaje experimental, su estructura compleja y su profundo contenido emocional y filosófico. En 1923, Vallejo decidió emigrar a Europa, instalándose inicialmente en París, donde vivió el resto de su vida. En 1928 viajó a la Unión Soviética, una experiencia que profundizó su compromiso con la causa comunista. A pesar de las dificultades económicas y la precariedad que enfrentó, Vallejo continuó escribiendo y publicando. En 1931, Vallejo se casó con Georgette Pilpart, una joven francesa quien se convertiría en su compañera hasta el final de sus días. Durante estos años escribió varias obras importantes, incluyendo el poema épico España aparte de mí este cáliz, una respuesta a la Guerra Civil Española y un testimonio de su solidaridad con el pueblo español. Los últimos años de Vallejo estuvieron marcados por la enfermedad y la pobreza. A pesar de su difícil situación, continuó trabajando incansablemente en su obra literaria. En 1938 cayó gravemente enfermo y fue hospitalizado en París. El 15 de abril de 1938, César Vallejo falleció a los 46 años, en circunstancias que aún hoy generan debate entre los estudios de su vida. César Vallejo dejó un legado literario de profunda influencia. Su obra poética es conocida por su complejidad lingüística, su innovación formal y su profunda sensibilidad hacia el sufrimiento humano. Además de Los Heraldos Negros y Trilce, sus poemas póstumos recopilados en Poemas Humanos y España aparte de mí este cáliz son considerados obras maestras de la poesía del siglo XX. Vallejo también escribió ensayos, obras de teatro y novelas, y aunque su poesía sigue siendo su contribución más destacada,
A través de sus escritos, Vallejo exploró temas como la soledad, la injusticia, el amor y la lucha por la dignidad humana, resonando con lectores de todo el mundo y consolidándolo como una figura central de la literatura hispanoamericana y universal. Más allá de la vida y la muerte de César Vallejo, es una narrativa profundamente introspectiva que explora temas de nostalgia, pérdida y un vínculo eterno entre madre e hijo. El cuento se sitúa en un ambiente rural andino, impregnado de imágenes vividas, emociones intensas. El narrador regresa a su aldea natal, Santiago, después de 11 años de ausencia. Su madre ha fallecido 2 años antes y la tristeza por su pérdida lo embarga profundamente. El camino hacia su hogar está lleno de recuerdos nostálgicos, específicamente por su madre, a quien solía acompañar de niño. Esto se intercala con un recuerdo traumático de su madre cayendo del caballo en una excursión. Lo que para el autor llega a resaltar es por el profundo amor y dependencia emocional que sentía por ella. Al llegar a la aldea, encuentra a su hermano mayor, Ángel, quien también está sumido en la tristeza por la muerte de su madre. La noche se convierte en una vigilia llena de remembranzas dolorosas y de una conexión emocional intensa entre los hermanos. Juntos recuerdan a su madre y los momentos compartidos cuando ellos eran niños. Ángel le relata los días de enfermedad que precedieron su muerte. Este tiempo de luto compartido intensifica su dolor, pero también solidifica sus lazos fraternos. A la mañana siguiente, él se despide de Ángel y parte hacia una hacienda lejana donde están su padre y sus otros hermanos. Durante el viaje experimenta un incidente extraño donde una anciana nota manchas de sangre en su rostro, lo que lo llena de temor y presentimientos omisivos. Esta sangre parece provenir del llanto de su hermano y se convierte en un símbolo de su dolor y su conexión espiritual con su familia. Finalmente llega a la hacienda y se encuentra con una visión increíble. Su madre, viva y lozada, lo recibe en la entrada. Este encuentro desafía toda lógica y lo sume en una mezcla de incredulidad, alegría y confusión. A pesar de su escepticismo inicial, el narrador siente una conexión profunda y visceral con esta figura materna que le devuelve la esperanza y la fe en lo sobrenatural. La madre, que la creía muerta, lo abraza y lo consuela con su amor que trasciende la barrera de la vida y la muerte. Más allá de la vida y la muerte es una obra que trasciende de manera narrativa para convertirse en una meditación poética sobre el dolor de la pérdida y la búsqueda de un consuelo en los recuerdos. Vallejo utiliza el viaje del narrador como una metáfora del viaje emocional y espiritual que todos emprendemos cuando enfrentamos la muerte de un ser querido. El cuento refleja la angustia del narrador al confrontar la ausencia física de su madre y su lucha interna para reconciliarse con esta pérdida. La evocación de recuerdos de la niñez y la enfermedad de la madre intensifica el sentido de nostalgia y el amor filial. Vallejo, a través de su prosa poética, nos recuerda que la muerte no puede borrar el amor ni los lazos familiares. El reencuentro sobrenatural con la madre no solo representa un consuelo para el narrador, sino también un desafío a la perfección racional de la realidad. Invitamos a considerar la posibilidad de una conexión eterna e espiritual que transmite la muerte. Más allá de la vida y la muerte, nos invita a reflexionar como una propia mortalidad, de la manera que el amor y los recuerdos hemos perdido y siguen vivos en nosotros. Es un encanto de la esperanza y la fe en la realidad, de la manera que aquellos seres amamos nunca nos abandonan por completo. La obra de César Vallejo se erige como un testimonio de la capacidad del ser humano para encontrar el significado y consuelo en medio de un dolor más profundo.